Buenos días a todos y muchísimas gracias por veniros, por vuestra atención en esta gélida mañana madrileña, ¿no? Mi papel hoy es muy sencillo y espero que muy poco vistoso, porque yo como moderador soy bastante inmoderado, los profesores tenemos cierta tendencia a no callarnos ni debajo del agua y hoy me toca justamente lo contrario, hoy me toca lanzar preguntas, hacer algo muy divertido, que es lanzar preguntas de las que nadie tiene respuesta, pero intentar un poco entrar en esos temas y tratar de sacar algunas conclusiones que puedan valer la pena. Entonces, pues lo que sí hemos podido hacer es montar una mesa redonda en la que están pues, bastantes de las personas que pueden tener cierta experiencia relevante a la hora de buscar respuestas a esas preguntas. No pretendo adelantar que las vayamos a encontrar, porque creo que no, realmente son preguntas pues, casi sin respuesta, que se están reinventando a medida que hacemos cosas nuevas cada día, a medida que leemos noticias o que nos enteramos de cuestiones nuevas, pero sí que son reflexiones que abrirlas creo que puede ser muy beneficioso, ¿no? Yo, como soy enormemente limitado, en una mesa redonda de más de 3 personas, directamente lo que hago es pedirle a cada uno que se presente, con lo cual vamos a hacer una primera ronda de decir, hola, soy yo y hago esto, ¿no? Alex, empezamos por tu lado. Pues yo soy Alex Barrera, yo creo que todos esperabais a la persona de Google, no soy yo. Yo soy Alex Barrera, soy cofundador y editor en un medio de comunicaciones de tecnología que se llama tech.eu, donde cubrimos todas las noticias tecnológicas de forma, digamos, longitudinal en Europa. Luego también tengo otra empresa que es Press42, en donde nos especializamos en storytelling, en usar narrativas como herramienta de negocio, tanto digitales, que ahora vamos a hablar del mundo digital, como tradicionales, desde pequeños negocios hasta Fortune 500. Ricardo. Soy Ricardo Forcano, trabajo en BBVA llevando la unidad de estrategia y planificación dentro de banca digital. Como sabéis, estamos tratando desde BBVA tratar de liderar la transformación que creemos que va a suceder en los servicios financieros. Y en mi vida pasada he trabajado en diferentes sectores, en energía, en medios de comunicación, ahora en banca, siempre con el ángulo de cómo la tecnología y la innovación han estado transformando diferentes modelos de negocio y también muy vinculado a modelos de colaboración entre grandes organizaciones y startups y modelos de corporate venture capital. Alfonso. Hola, buenos días. Soy Alfonso Armada, dirijo el máster de periodismo ABC-UCM, donde intentamos inculcar a los estudiantes pues, una actitud muy positiva de cara a las nuevas tecnologías y al intento de cambio de nuestro sector, y aparte dirijo la revista digital Frontera D, donde estamos intentando experimentar pues, nuevas formas de contar la realidad. Yo soy muy sencillo, Enrique Dans, profesor de IE Business School, ahí enfrente, o sea que como presentación seguro que ya os... Yo soy Jeroen Mergiers, vengo de Bélgica, llevo ya unos 10-12 años en España, soy el director general de Airbnb en una parte de Europa, Rusia, y tengo un perfil de consultoría y hace unos 5 años me he mudado a ese apasionante mundo online y hace unos 2 y media en Airbnb, consumo colaborativo. José Luis. Yo soy José Luis Zimmerman y soy el director general de IA Digital, de la Asociación Española de la Economía Digital. Dirijo un colectivo de aproximadamente 500 y pico empresas que operan en los entornos digitales, que están utilizando este espacio para hacer negocios, entre ellas, por ejemplo, la de Jeroen. Muy bien, pues vamos entonces a empezar a lanzar preguntas, como os decía, con pocas posibilidades de tener una respuesta completa, pero sí de entrar de rascar la superficie y tratar después de profundizar un poquito, ¿no? La primera para mí sería muy clara, ¿no? ¿Cuáles son, a vuestro juicio, los cambios, lo que denominaríais cambios dimensionales que supone el escenario digital, ¿no? Tenemos varios representantes de varios temas dentro de la economía, desde banca hasta emprendedor, economía colaborativa, personas con una visibilidad muy distinta en cada uno de estos temas. Entonces, la primera pregunta, la primera ronda que haría yo sería, ¿cuál sería vuestra identificación de cambios dimensionales verdaderamente fuertes, ¿no? Pues yo creo que es que claro, es una pregunta tan abierta y hay tantos. Pero no, por centrarme en uno, yo creo que el papel de la liberalización, por lo menos hasta ahora, de las comunicaciones y de la información ha sido extraordinario, ¿no? Yo creo que el otro día ponía un ejemplo para que se vea de forma más mundana, ¿no?, hasta qué punto está afectando estas cosas. Estábamos mirando, mi mujer y yo, un seguro para el coche y
Y me decía mi mujer, es que los de los seguros siempre están ahí buscando la vuelta de tuerca, ¿no? Y siempre están intentando pillarte, si no estás mirando la letra pequeña. Y yo le decía, digo, mira, esto se va a acabar. A día de hoy hay tal transparencia que es muy difícil que pase algo malo y la gente no se entere, ¿no? El otro día decía en la televisión, y no voy a ser yo quien me meta en política, pero salía Rosa Díez diciendo, es que los españoles cada vez son más exigentes con la política. Y me hacía gracia porque decía, digo, no es que los españoles seamos más exigentes, es que hace 10 años no nos enterábamos. Digo, y ahora sí que nos enteramos, ¿no? Entonces, para mí yo creo que esa capacidad de que bien sea por un contrato que ha ido mal o una interacción con una empresa que ha ido mal, o bien cosas como la política, la corrupción y todos estos temas, tienen hoy en día una dimensión y una velocidad de propagación que es tan inmensa que da la vuelta al mundo en una hora. Entonces yo creo que eso está cambiando todo. Está cambiando que las personas sean, quiero pensar que más honestas, o que por lo menos sea más fácil detectar personas deshonestas o comportamientos, digamos, no aceptados dentro de la sociedad. Transparencia como cambio dimensional decididamente es uno de los temas, ¿no? Hasta qué punto pues, que esté en el contrato o que no esté en el contrato determinadas cosas deja de ser relativamente importante, porque si hay cosas que no están en el contrato y las temes, pero te parece que son cosas efectivamente que todo el mundo va a temer, pues mira, es que estás protegido casi por el hecho de que si la empresa no cumple eso, ¿no? Pues acaba explotando un escándalo reputacional, ¿no? De hecho comentaba con Ricardo uno de los temas que él dijo como cambio dimensional, que dijo, a ver, esto debería tener su propia pregunta, ¿no? Y me gustaría explorar un poco esa idea. Sí, yo creo, hay muchos cambios dimensionales, ¿no?, que trae la revolución digital, ¿no? Pero yo apuntaría muy rápido 3. Uno, que está muy relacionado con lo que decía Alex, que es que el cliente toma el poder, ¿no? Es decir, en la relación entre la empresa y el consumidor, ahora, gracias en gran medida a esto, ¿no?, a la alta penetración de los smartphones, y cómo a través del smartphone tienes acceso a Internet de forma ubicua, en cualquier momento, en cualquier lugar, y a una cantidad de información y de servicios enorme, eso permite que el diálogo sea muy distinto, ¿no? Un buen ejemplo puede ser TripAdvisor, ¿no? Hace unos años, cuando te ibas de viaje, tienes que ir a una agencia de viajes, te atendía una persona con un catálogo cerrado y te fiabas de la recomendación de esa persona un poco a ciegas, ¿no? Hoy en día el cliente toma completamente el poder porque ve valoraciones, recomendaciones segmentadas por tipo de usuario, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso afecta prácticamente a todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Un segundo factor en otro ámbito es en el mundo de la empresa. Yo creo que se está produciendo una fragmentación de las cadenas de valor, ¿no? Hay muchos sectores en los que tradicionalmente había empresas que controlaban la cadena de valor end-to-end, ¿no? Por ejemplo, el periodismo, ¿no? Pues un periódico hacía el contenido editorial, tenía su planta de impresión, su red de distribución y lo controlaba todo, ¿no? Pero la irrupción de estos canales digitales rompe esa integración completamente y fuerza a que las compañías tengan que llegar a muchos más acuerdos de colaboración, a tener que abrir sus plataformas, a que haya una competencia mucho más fuerte y a que al final tengas que centrarte en la especialización de lo que realmente es tu core business, ¿no?, y tus capacidades core. Y un tercer factor muy relacionado con esto es la aceleración del ciclo de innovación, ¿no? Y yo creo que esto ha sido algo muy rápido que hemos visto en los últimos años, que para montar una startup, o en definitiva para lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio, hoy en día lo puedes hacer de forma mucho más rápida, sencilla y barata que hace unos pocos años, ¿no? Ahora tienes cloud computing, no necesitas tener servidores, ahora tienes APIs de un montón de servicios que te permiten que tu propio modelo, tu propia plataforma se apalanque en el trabajo que han hecho terceros, incluso code sharing, ¿no?, el compartir código entre compañías, etcétera. Y yo creo que esto está generando una dinámica de que el ciclo de innovación se está acelerando de una forma muy rápida, ¿no? Y esto pues provoca que la reacción de los incumbentes tenga que ser mucho más rápida también, ¿no? Más velocidad, más transparencia, empezamos a definir un entorno complicado, ¿no? No sé si desde el punto de vista del periodismo o desde la atalaya que da el periodismo, ¿cómo lo ves, ¿no? O sea, yo me desayunaba hoy con una noticia que decía que en muchos temas un buscador como Google puede inspirar incluso más confianza o más reputación que lo que eran las cabeceras de los periódicos. O sea, ¿qué hacemos en un mundo así, ¿no? Bueno, enlazando con lo que ha dicho Alex y lo que ha dicho Fernando, por una parte la transparencia, o sea, la exposición de toda la realidad, de todos los comportamientos desde el punto de vista político, financiero, periodístico, pues es muchísimo más alta. Eso yo creo que ha sido una ganancia neta, pues sobre todo para el usuario, para el lector, para el ciudadano, para el votante, ¿no?
y en cuanto al prestigio y a la colaboración. Yo creo que el nuevo mundo digital ha introducido un cambio, yo creo que ha introducido casi nitroglicerina dentro de las estructuras mediáticas tradicionales. Y además creo que los grandes dinosaurios mediáticos, y en España además tenemos, aparte de problemas específicos por la crisis, problemas específicos del sector, de no haber sido capaces de adelantarse un poco a lo que estaba viniendo, aunque nosotros estábamos hablando de ello, ¿no? Creo que la fragmentación del discurso ha sido total. Antes había una serie de instituciones periodísticas que más o menos dictaban lo que era y lo que no era. De los que hablábamos eran los que eran, y si no estabas en ese círculo, pues al final no tenías... Y ahora hay una serie de actores, a veces individuales, que tienen más poder de persuasión y más poder de modificar un poco el discurso que los grandes medios. Hay un componente aquí muy importante que es, bueno, que además tiene que ver con el negocio, que es la incapacidad también nuestra de adaptarnos a la nueva realidad y, por una parte, de habernos suicidado, regalando lo que era el núcleo de nuestro negocio, y creo que estamos tardando demasiado en adaptarnos a la nueva realidad, ¿no? Estamos un poco, yo creo que en una situación de perplejidad y de pérdida, y en situación financiera además muy complicada, con lo cual creo que o nos adaptamos o muchos desapareceremos. Y lo curioso es que hablamos de una industria que reaccionó rápido, que se movió rápido, que sí, no fue... Las estrategias financieras y económicas creo que no fueron las más adecuadas. Pero que no estamos hablando de la típica industria que dices, no, es que se enrocaron y se volvieron otro No, según eso más sabemos del tema, pero al final nos damos cuenta que ese uso del conocimiento no ha sido utilizado en nuestro beneficio. La velocidad no siempre es el... Uno de los temas más apasionantes es en el que te mueves tú, ¿no? Todos los temas de economía del compartir y lo que supone sharing economy dentro de... Yo creo que un tema, ya le hemos comentado, que es el cliente tiene más transparencia, puede tomar decisiones con más información, con más detalle. Y yo creo que es uno de los aspectos. Otro de los aspectos es el cliente como productor, ¿no? El cliente que ahora en 5 minutos tú te puedes montar tu propio restaurante, tu propio break and breakfast, te puedes dedicar a lo que realmente te apasiona, y la barrera que tradicionalmente hemos tenido entre productor, muy pocos, y consumidor, todos los demás, se está borrando un poquito. Y eso tiene como efecto que una nueva oleada de empresas de páginas web están conectando otra vez las personas, o las conexiones que tradicionalmente hemos perdido un poquito en nuestra sociedad, pues otra vez se están restableciendo. Y ahora con las redes sociales, con las tecnologías móviles, se ha creado un entorno donde todas estas transacciones, donde toda esta confianza, yo creo que es una palabra clave, toda esa confianza se ha vuelto a encontrarse para hacerlo posible. ¿Sabes? Tiendo a dispararte siempre las preguntas como si fueras realmente representante de todas las empresas que tenéis. Eso es un papel imposible de cubrir. O sea que... Ya me gustaría. Por eso te digo. Bueno, yo creo que lo habéis comentado. Yo, por añadir un concepto más, o algo que tiene que ver, fundamentalmente, el driver es la información, el driver es la comunicación. Yo creo que también es el momento de la colaboración, ¿no? Lo que hemos visto es, quizás, si tuviese que conceptualizar un poco todo esto, lo centraría en el concepto de colaboración. Nosotros, bueno, Internet fue un regalo que se hizo a la humanidad, ¿no? Fue un protocolo abierto que un par de personas, muchas personas colaboraban para desarrollar, y se entregó a la humanidad para que jugara con ello, ¿no? Y para que desarrollara lo que todavía no sabemos qué va a ser, porque esta es la realidad, estamos todavía muy lejos de saber lo que se puede hacer con esto. Al principio de los tiempos, mucha gente o muchas entidades, muchos colectivos, pues intentaron aprovechar de esto. Al final tuvo la consecuencia del estallido de la burbuja, y a partir de ahí hemos visto cómo se está construyendo sobre los entornos de colaboración, sobre entornos esencialmente de colaboración basados en información y comunicación. Se está construyendo el Internet o la sociedad realmente conectada, que parece que vamos a ir en un futuro, ¿no? Es muy difícil saber dónde vamos a llegar, es muy difícil saber a dónde nos lleva todo este cambio. O sea, yo no sé si hay cambios dimensionales, hay un cambio. Y recuerdo además, ya que nos gustan a todos mucho las frases, y además yo hablo muy mal, recuerdo una vez al guionista de la serie The Wire decir una vez: el cambio es un hijo de puta si huyes de él. ¿Vale? O sea, no se puede huir del cambio. ¿Vale? Y aquí estamos en una época de cambio radical, que yo creo, si tuviese que elegir lo que me toca a mí en esta mesa redonda, hablaría de colaboración, sin ninguna duda. Siguiendo un poquito con esta idea de la colaboración, o de la colaboración en este entorno, con estos cambios que hemos definido, ¿hasta qué punto, dónde están un poco los límites del modelo, ¿no? O sea, Jerome hablaba hace un momentito de descenso de barreras de entrada. Sin embargo,
cuando Google entra en este entorno, pues resulta relativamente sencillo montar Google, en cuanto a que hay un algoritmo detrás y la posibilidad de montar granjas de servidores para albergar un motor de búsqueda era factible. Hoy en día las barreras de entrada son muchísimo más altas, ¿no? Es muy difícil, simplemente desde el punto de vista de infraestructura, crear algo que compita con Google en un modelo, digamos, similar. ¿Dónde están los límites de esto? ¿Los límites del modelo? ¿O a dónde llegamos? ¿No? ¿En qué punto? ¿Dónde hay puntos de ruptura? ¿Dónde veis puntos de ruptura que nos limiten la forma de competir? Hombre, yo creo que ahí José Luis ha dado con una pieza clave, ¿no? Yo creo que todavía no tenemos claro dónde nos va a llevar esto, ni muchísimo menos. Y yo creo que eso es un poco la piedra angular y no deja de ser de lo que se habla en el Innovation Dilemma, ¿no? Es que muchas veces cuando estamos metidos en esto, cuando estás metido en el bosque no ves lo que hay alrededor, incluido los pioneros de la nueva era, ¿no? Es decir, la gente que está ahora siendo pionero en temas como sharing economy o como podríamos hablar, por ejemplo, ahora de Bitcoin, no tienen claro qué va a pasar con esto dentro de 10 años, ¿no? O sea, hay gente que tú estás viendo que está yendo por ahí, tú puedes identificar que eso fundamentalmente va a cambiar algo, pero no tienes claro el qué, ¿no? Volviendo, por ejemplo, a lo que decía Alfonso, al final en los medios de comunicaciones pasa esto también, ¿no? Es decir, se tiene claro que hay que cambiar, se ve el cambio, pero como el cambio es mucho más trascendental, porque no es solamente un cambio de canal, es un cambio de modelo de negocio, es un cambio de estructura por completo, ¿no? Entonces ni siquiera los medios tradicionales, incluso los más avanzados como puede ser Financial Times o CNN, todavía tienen claro cómo estar haciendo esto. Entonces yo creo que para mí una de las grandes no limitaciones o puntos de falla o de ruptura que tiene ahora mismo el mundo digital es la velocidad que tiene. Es tal la velocidad que el ser humano está empezando a no ser capaz de acoplarse a esa velocidad, ¿no? Mucha velocidad, mucha sensación. Es mucha velocidad hasta el punto en donde podíamos incluso tocar el tema de las superinteligencias, de la inteligencia artificial, de los sistemas inteligentes, de que los humanos ya no llegamos, ya no estamos llegando, ¿no? Las tomas de decisiones, sistemas de high frequency trading, o sea, ya no estamos llegando. ¿Dónde ves límites? Sí, yo, centrándolo en otro ángulo, un poco el de la competencia, ¿no? Que yo creo que es interesante para toda esta discusión. Yo creo que la revolución digital, por un lado, obviamente, genera competencia, ¿no? Los nuevos medios digitales abren la posibilidad de que entren nuevos actores, pues, en los medios de comunicación, en la banca, en seguros, etcétera. Pero por otro lado es verdad, en línea con lo que decías tú, que muchos modelos de negocio de Internet se basan en la generación de comunidad y hay unas economías de red brutales, ¿no? Una vez que has generado una red con una escala mínima, es muy difícil entrar a competir ahí, incluso aunque tengas un servicio que sea infinitamente mejor que el dominante, ¿no? Entonces, frente a eso, que es un tema complicado de gestionar, yo creo, dos reflexiones, ¿no? Una, yo creo que obviamente hay un papel para el regulador, es decir, cuando se generan estas economías de red tan fuertes y tan difíciles de competir con ellas, pues la regulación es una palanca que siempre ha existido en los mercados que tiene que estar presente. Y luego, por otro lado, creo que el propio ciclo de innovación ayuda a reconvertir esto, ¿no? Porque estos roles de dominancia, los ciclos de vida que tienen hoy son mucho más cortos que los que tenían hace años, ¿no? Entonces, puede haber casos paradigmáticos como Google o Facebook, pero luego, yéndonos de esos ejemplos que son más singulares, hay muchos modelos de negocio que surgen, que crecen de forma muy rápida con estas economías de red, que crean sus propias barreras de entrada, pero es que a los 2 o 3 años surge una alternativa que acaba comiéndoselos, ¿no? Entonces yo creo que el propio ciclo de innovación autorregula un poco la generación de estas barreras de entrada, ¿no? Autorregulación me parece interesante. El regulador, francamente, en función de la experiencia, me da miedo confiar en él. Quiero decir, ¿no tenéis cierta sensación de estar jugando en un entorno en el que la mesa está siempre inclinada del lado del incumbente, del lado del que estaba antes, porque el regulador siempre se inclina a ese lado? Claro, yo creo, una cosa es el papel de la regulación y otra cosa es cómo lo ejercen los reguladores. Claro. Yo creo que los reguladores, primero, en muchos casos se caen los extremos de ignorar, ¿no? Bitcoin es un buen ejemplo. Hay muchos países que están ignorando Bitcoin, lo cual es un error, porque hay gente que está depositando su dinero en Bitcoin, ¿no? Y tampoco puedes caer en otro extremo como Rusia, lo prohíbo. Bueno, primero porque no lo vas a prohibir, la gente va a seguir utilizándolo por mucho que intentes prohibirlo y entonces yo creo que hay que buscar ese equilibrio, ni ignorarlo ni prohibirlo, es tratar de regularlo para crear un level playing field, ¿no? Como se dice en inglés, de que haya un campo de juego en el que todo el mundo pueda competir con las mismas condiciones. Y eso efectivamente es un reto, ¿no? Es un reto para los propios reguladores que también tienen que adaptarse al cambio, ¿no? Igual que las organizaciones
grandes tenemos que adaptarnos al cambio, pues el regulador también, y tendrán que aprender a tener otro tipo de estructuras y otro tipo de formas de trabajo que les haga ser más ágiles y más responsive ante todos estos retos, ¿no? Límites, puntos de ruptura. Sí, hablaba Alex de la velocidad, del vértigo en el que estamos sumidos y la sensación de perplejidad, de estar perdidos, de estar fascinados porque la herramienta es un regalo, pero es un regalo pues también con muchos aspectos oscuros, ¿no? Una especie de sueño, también componente de pesadilla, ¿no? Creo que uno de los pensadores que mejor están analizando este momento, creo con más lucidez, es curiosamente un pensador coreano que está trabajando en Alemania, que fue a estudiar metalurgia y al final se dedicó a la filosofía, que es Byung-Chul Han. Es un autor que ha publicado en la editorial Herder en España 5 libros suyos y quizás el más lúcido es el que llama La sociedad del cansancio. Creo que es uno de los que mejor han descrito el momento en que nos encontramos en esta especie de sociedad en la que todos somos actores, en que además se potencia la marca personal, que cada uno se convierte en empresario de sí mismo, emprendedor, y cómo genera un tipo de economía en que cada uno, si fracasa, la responsabilidad es principalmente suya, ¿no? Esta especie de asunción de que uno es capaz de conseguir cualquier cosa, pero cuando esto no funciona, la culpa no es de la empresa, la culpa es personal tuya, ¿no? Y esta especie además en un sistema que no duerme nunca, que es permanente, que son 7 días a la semana, 24 horas al día, que está siempre activo y que siempre da la sensación de que nos estamos perdiendo algo, ¿no? Viniendo ahora en el metro, bueno, es fácil observar como todo el mundo está manejando algún tipo de aparato electrónico y esta especie de ansiedad de estar viendo en cada momento qué ha pasado, que es parte un poco del gran negocio de los móviles, que al final esta especie ha creado esta necesidad constante de estar viendo qué ha pasado y que nos concierne, ¿no? Esta especie de incapacidad precisamente de qué mapa y en qué mapa estamos, qué mapa dibujamos, hacia dónde vamos. Creo que estos análisis que hace Byung-Chul Han en La sociedad del cansancio me parece muy, muy lúcido, ¿no? Y aparte creo que además analizándonos cada uno de nuestro comportamiento en este nuevo entorno digital, que es tan invasivo, que es tan persuasivo, que es tan seductor, en qué medida somos capaces de manejarnos en este mundo con tanta información y al mismo tiempo que nuestra vida tenga sentido, ¿no? Yo, ampliando un poco lo que se ha comentado, yo creo que con cierto tamaño, siendo líder en un sector innovador, también conlleva responsabilidad. Y responsabilidad tanto de colaborar con el regulador para encontrar cómo se puede regular de la forma óptima y luego una responsabilidad hacia los usuarios en nuestro caso de ambos lados, ¿no? Generamos una nueva era, una nueva generación de microemprendedores, gente que se está reinventando muchas veces por necesidad y sacar la vida adelante, pero dependen de tu plataforma, tienen una dependencia hacia ellos. Y lo que estamos haciendo nosotros, uno de los últimos actos que hemos hecho el año pasado era una reunión bastante importante donde hemos invitado de los 5 continentes unos 1.500, lo que llamamos anfitriones, que son los propietarios de los alojamientos, hacia San Francisco para debatir hacia dónde tiene que ir la empresa, qué es importante para vosotros, a nivel de valores, vamos bien en la dirección, o sea, involucrarles en cómo forman y son un pilar de la empresa. Hay que involucrarles en la toma de decisión y en la visión de la empresa. Yo creo que es importante. Vuestra definición sigue siendo la de plataforma en la que ocurren cosas. Digamos, sí. Vosotros sois una empresa que es una plataforma tecnológica. No, somos una plataforma que da un escaparate a la gente de publicarse al resto del mundo. Pero a partir de ahí, por ejemplo, a partir del momento en que surge una crítica de, por ejemplo, favorecer la economía sumergida, cuando todos sabemos que lo que está dentro de una aplicación es más trazable que lo que estaba fuera de ella, ¿no? ¿Qué hacéis? Pues colaboráis con el regulador y facilitáis esa información. No facilitamos, pero sí que intentamos educar a todo el mundo que está involucrado de cuáles son sus deberes y sus responsabilidades y encontramos, y ahí entra en juego el regulador, las mejores maneras de cómo se puede hacer de la forma más óptima para que no existe ningún fallo. ¿Y tu visión de los límites del modelo? Es decir, ¿qué pasa cuando la economía colaborativa mueve tanto el tema que deja de ser interesante ser un competidor tradicional? ¿Qué pasa si para los hoteles, por ejemplo, acaba siendo imposible competir con la gran fuerza que tiene una plataforma enormemente distribuida y deja de ser interesante tener hoteles? O, por ejemplo, deja de ser interesante mantener una línea de autobús que vaya de Madrid a un pueblo perdido porque hay muchos automovilistas que te llevan, ¿no? con BlaBlaCar o con, ¿no? ¿Qué pasa con estos límites? Yo no veo estos límites, yo creo que son bastante complementarios. Si ves ahora una España, que es un país donde
hemos crecido bastante los últimos 3 años. El sector tradicional, el sector hotelero, está en máximos históricos desde hace 5 años. Así que yo creo que son dos experiencias bastante complementarias y lo único que intentamos comunicar nosotros es deja decidir al consumidor. Si prefiere ir a un hotel, que habrá gente y que tiene todo el derecho de tomar la decisión de ir ahí, pues perfecto, tiene la opción de hacerlo. Si prefieres ir a un apartamento privado, una casa mucho más personal, pues también lo puedes hacer. Deja decidir al cliente. Rellena mejor el espacio debajo de la curva de la oferta. Pero y la demanda. ambos se pueden coexistir perfectísimamente. José Luis, puntos de ruptura, puntos de... A ver, yo creo, desde la modestia, ¿no? Los límites a todo esto, desde luego no están en el regulador, al menos así lo creo. O sea, creo que el regulador está en la misma tesitura que nosotros, en la misma circunstancia. No sabemos exactamente las consecuencias de todo esto, nadie lo sabe, ¿vale? Con lo cual no creo que esté ahí. El desarrollo tecnológico nunca no se ha detenido, no se detiene, ¿no? Lo que estamos observando ahora es que el proceso es mucho más rápido, mucho más veloz. Pero yo tengo la opinión, tengo la idea de que el límite estará en la sociedad civil, estará en nosotros. La sociedad tiene ahora, o tenemos, una enorme responsabilidad de utilizar esto de manera, se llama responsable. Es decir, toda esta información que nos llega, todo este acceso a comunicación, a poder decir cosas, a como consumidores ser mucho más, tener mucho más conocimiento, a como ciudadanos a la hora de elegir nuestras opciones políticas y demás, nos da una mayor responsabilidad. Y está en juego, está en ver si como humanidad, como sociedad, vamos a saber responder a este reto. Pero yo, al menos mi experiencia, en cuanto al tratamiento, en tanto a la relación sobre todo con el regulador, hombre, obviamente está muy perdido. Esto, sin ninguna duda. En casi todas partes. Y está muy perdido, especialmente yo creo que vamos a hablar de esto después, está muy perdido en Europa, lo cual es muy posible que nos deje en una situación de fuera de juego a medio largo plazo. Pero, insisto, es que es un tema en el que está en nuestras manos y realmente está aquí. Es decir, veremos si somos capaces de construir sobre esta base, sobre esta sociedad de cambio, una sociedad mejor de la que venimos, que yo lo creo. Yo creo que la sociedad hoy es mejor de la que venimos. Y creo que eso está aquí para bien, ¿vale? Es como el que podamos abrir el grifo y salga agua, que podamos congelar los alimentos, que podamos... esto está aquí por un bien, o sea, por el interés general. Y tenemos que ser nosotros capaces de poder utilizarlo racionalmente. Que haya usos perniciosos, haya gente que puede utilizar esto, que siempre es precisamente el argumento que el regulador utiliza para poder frenar esto. Es decir, lo poco audaz que es el regulador en este sentido. Pues yo creo que el cambio está, los límites a esto deben estar en nosotros, si no estamos perdidos. No sé si ya, insisto, desde mi modestia, no sé si estamos perdidos como humanidad, ¿no? Si no sabemos controlar esto. Recuerdo también hace una cita a Carl Sagan, del antiguo divulgador científico, que le preguntaron una vez que qué pasaría si encontramos la respuesta de dónde venimos. Dice, en ese momento la humanidad no tendrá sentido como tal. Parece que se identifica un cierto problema con el regulador o un cierto problema con un entorno que reacciona de manera hostil, ¿no? O sea, un entorno que muchas veces muchos dirigentes de muchas instituciones tienden a ver todavía Internet, la red en general, como una especie de fuente de todos los males o como una identificación con connotaciones negativas. Cuando se habla de Internet, muchas veces en las noticias se habla de terribles problemas, de terribles amenazas, de pederastia, de delincuencia, de terrorismo, etcétera, etcétera, ¿no? Esa especie de negatividad, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos realmente con respecto al regulador? ¿De un problema generacional? ¿Estamos esperando a que regulen nuestras instituciones gente de una generación que ya ha nacido con este entorno con mucha más visibilidad del entorno actual? Y el problema es que los reguladores en general vienen de una generación anterior. Hablamos de un problema de modelo. Para mí el entorno legislativo europeo tiende a intentar poner soluciones a los problemas antes de que los problemas aparezcan, mientras que el entorno más anglosajón norteamericano tiende a esperar a que los problemas aparezcan y después aplicar, ¿no? Tratar de adaptarse. ¿Dónde os veis en función de esos obstáculos, palos en las ruedas que parece que nos ponen constantemente? Sí, la verdad es que es un tema muy interesante. Yo, de hecho, en TechEU, yo personalmente he cubierto bastante estos temas, sobre todo con los nuevos cambios legislativos y de regulación que hemos tenido aquí en España, que parece que hay un mono con una diana y van tirando todas las mañanas a ver qué cambiamos hoy.
fíjate, sin ánimo de entrar en la discusión de es mejor el modelo pasivo o un modelo activo, ¿no? Yo creo que el verdadero problema está muy relacionado con lo que hablábamos antes. La economía digital está tan interconectada y va tan rápido que es muy difícil que una sola persona o un conjunto de personas desconectado del sistema sea capaz de regular nada en la economía digital. Porque las ramificaciones son tantas y tan diversas que no hay capacidad de ningún regulador ahora mismo en el mundo de entender esto, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, precisamente entrando en temas de economía colaborativa, de crowdsourcing, realmente de regulaciones, podría llegar a ser algo que en un futuro a mí me gustaría o sería interesante ver, pero no porque queramos volvernos todos comunistas y a compartir todo, sino por un tema de necesidad. Es decir, no hay un solo conjunto de personas que tengan los conocimientos para entender las implicaciones de las legislaciones y regulaciones que se están pasando a día de hoy. Y tendríamos que plantear una regulación diferente que emerge de otras fuentes, digamos. Sí. Es interesante. No, yo creo, regulación, que puede tocar muchos ángulos, ¿no? Yo creo que hay un ángulo que, como decías, el propio consumidor va a autorregular, ¿no? Es decir, el rol que ha tenido tradicionalmente en la economía el regulador para preservar un poco los servicios que desde los productores se daban a los consumidores, en la medida que vamos hacia un modelo de economía colaborativa, pues el propio modelo autorregula, ¿no? Porque eres capaz de defender tus derechos y tus intereses como usuario a través del propio modelo y de la valoración de los diferentes proveedores de servicios que hay ahí, ¿no? Yo creo que sí que sigue habiendo un rol más en la parte de la competencia, pero ahí yo creo que el error es que asociamos regulador a introducir nuevas normas restrictivas, ¿no? Y el rol del regulador a veces puede ser no regular, ¿no? Dejar que las cosas sucedan, pero de forma proactiva, ¿no? Sí. Porque una cosa es ignorar y otra cosa es de forma proactiva no regular, o a veces regular no introduciendo restricciones a estos nuevos entrantes en estos sectores, sino modificando las ya existentes a los incumbentes, ¿no? Porque parece que la regulación es una arquitectura que siempre va creciendo, ¿no? Y sobre las normativas que hay introducimos nuevas, ¿no? Y a veces va igual de desregular cómo se están tratando los incumbentes, porque el modelo de negocio ha cambiado, las estructuras han cambiado, y lo que hay que hacer es, en lugar de establecer nuevas restricciones, es liberar algunas que ya existían, ¿no? Pero todo esto, pues efectivamente es un cambio de modelo y de forma de acercarse al papel de los reguladores que yo creo es complejo, y yo creo, bueno, no sé si es una cuestión de cambio generacional, pero desde luego sí, esto es como las organizaciones, ¿no? Las transformaciones de las grandes organizaciones llevan inherentemente asociado que haya nuevas personas, ¿no? Porque las mismas personas acaban haciendo lo mismo. Y yo creo que en el regulador tiene que haber algo también parecido, ¿no? Sí, pero desde luego la parte generacional no me la quito de la cabeza. O sea, sigo viendo un montón de personas en aquellos, ¿no?, implicadas en la tarea de regulación o en la política que siguen haciendo gala de, uy, yo de esto no sé. Me ha tocado hacer esto, pero yo de esto no sé, ¿no? O sea, una sensación de regodeo en la ignorancia. Que esto es real. ¿No? Esto, perdona que corte un poco, sí, y ha ocurrido. O sea, yo creo que, por ejemplo, la reforma de la ley de propiedad intelectual, que lo utilizo como síntoma de todo esto, como es muy síntoma, realmente a quienes ha tocado decidir sobre esto, a quienes ha tocado al menos discutir, no decidir, discutir públicamente, realmente no tenían ni idea de lo que estaban discutiendo. Esto lo digo así, lo digo porque además ha sido algo que han confesado en muchos casos, ¿no? Entonces, si estamos hablando en entorno digital de temas tan críticos y tan transversales como lo es el tema de propiedad intelectual, que además yo creo que esto es lo que no se entiende, o sea, la importancia que tiene la propiedad intelectual para el desarrollo de todo esto, y nos encontramos con que el regulador, las personas que tienen que discutir sobre esto, insisto, no los que deciden, que esto es otra historia diferente, no tienen ni idea de lo que están haciendo, pues se empobrece la discusión que se suponía que tenía que aportar no aporta y se acaba regulando. O se vacía de contenido. Esa institución que al fin y al cabo es donde se deben discutir y se debe dar luz al debate para que efectivamente se legisle después. Perdón, es que no puedo aguantarme. Yo soy reguladora. Cambio generacional. Creo que no soy tan mayor. En la CNMC durante 3 años. A los incumbentes se les protege, y perdona Zimmerman, pero no me he podido aguantar porque llevaba ya mucho rato, parecía que mi trabajo estaba siendo totalmente mermado. No, pero claro, no hay aquí ningún regulador en esta mesa, no creo que haya aquí tampoco la visión de con qué nos encontramos muchas veces. Yo durante un año, por ejemplo, a Airbnb les he pedido que se sienten en una mesa de trabajo durante un año.
y no se han sentado con nosotros. Somos 7 personas decidiendo las reglas de juego, no solo para los incumbentes que nos explican el plan de trabajo que van a usar y quiénes van a ser sus competidores, sino que también queremos reglas de juego para las OTTs y Internet, porque creo que es muy importante. Nos sentamos con Uber, nos sentamos con toda esta nueva economía digital que está surgiendo en estos momentos y que realmente, como bien ha puntualizado, en muchas ocasiones es mejor que no estén regulados, pero en otras ocasiones necesitan de esas mismas reglas de juego y son las que intentamos aportar. Y como bien también ha puntualizado, nosotros nos sentamos como regulador, intentamos establecer unas reglas de juego en el campo y luego son otros los que deciden si se va al Ministerio de Economía y luego se aprueba en Congreso, que mayoritariamente se hace, porque creo que el expertise de los reguladores cada vez es mayor. Entonces, yo simplemente puntualizar que a nivel generacional creo que se están haciendo cosas positivas, que todo el mundo vea edades y que por supuesto lo que se quiere es que hayan unas mismas reglas de juego en Europa, en España sobre todo, porque ya no es futuro sino es presente, y que players como los que estáis aquí cada vez se sientan más cómodos en este nuevo campo. Yo he renunciado, estaba en la CNMC, consejera en la CNMC. Y ahora tengo mi propia empresa de Internet. Cuando a vosotros, a mí me encantaría sentir que CNMC efectivamente es el regulador, porque la sensación que tengo es que hay muy buenas, que se documentan muy bien y que efectivamente hay un análisis riguroso, pero luego no regulan, luego las recomendaciones no se les hace caso, se hacen otras cosas, desde el punto de vista legislativo se acaba no haciendo caso a ese teórico regulador. De hecho, por un poco... poner la visión contraria a lo que has dicho tú. Yo creo que algunos de los que estamos aquí, los que ya llevamos casi una década en el mundo de los emprendedores, nos hemos sentado con los reguladores ciento y la madre de veces y esas regulaciones y esas leyes, según van pasando por cada uno de los trámites, se van desgranando, se van quitando las partes importantes y lo que luego entra como reforma de ley es otra cosa. Pero entonces no estamos hablando del regulador, estamos hablando de la reforma de ley que se está haciendo en el Congreso de Diputados, o en su caso en el Senado, o en su caso en el Consejo de Estado. Yo he visto de todo. Resultados finales. Pero resultados finales, pero entonces no es el regulador que no entienda o que las reglas de juego. Yo creo que el Enrique, regulador lo tema intenta semántico como entonces. vosotros. Sí. Amplía la definición. Claro. Bueno, muchísimas gracias. A ti. No, sí. A ti te interesa. ¿Te he cortado un momento? No. Vamos, a pesar de lo que haya dicho Marta, yo, que también mi trabajo es casi continuamente enfrentarme al legislador, regulador, es decir, a cualquiera de estas entidades, me reafirmo y además digo categóricamente que en España hay un problema y que en Europa hay un problema. Y que es un problema grave para el desarrollo de la economía digital aquí, en particular en España, bueno, mira, el ejemplo más claro, nos guste o no el tema de economía colaborativa y todos los modelos que vienen detrás, pero Airbnb o cualquier otra empresa, y no hablemos de Airbnb, hay empresas españolas que hacen lo mismo que Airbnb, no multinacionales. En España se están enfrentando ahora a 17 regulaciones distintas. En cada comunidad autónoma se está legislando esto de una manera diferente. En Madrid no se puede alquilar por debajo de los 5 días, en Baleares prácticamente a día de hoy no se puede alquilar radicalmente, y en cada una de estas comunidades autónomas se está legislando de manera diferente. Imaginaos trasladar esto a los 28 países de la Unión Europea. En estos países en los 28 países que esta competencia esté transferida a los Länder o a quien sean, estas compañías, las compañías europeas, están, no caso de Airbnb, que es una compañía norteamericana, pero en general cualquier compañía que nazca en el entorno europeo ya nace con una serie de barreras que no va a poder superar. Es decir, escalar y convertirse en este tipo de empresas para una empresa europea es un problema. Y para una empresa española también. El problema no es tanto frenar a Google, frenar a Amazon, frenar a Airbnb, frenar a Uber, sino conseguir que aquí surjan Google, Amazon, Uber, estas compañías. Si no lo conseguimos, estamos perdidos. Alfonso, tu visión. Bueno, yo estaba escuchando porque no acabo de entender un poco, quizás el problema semántico, como os he dicho, ¿no? ¿El regulador ¿quién es el regulador? ¿El regulador es el Estado? De alguna manera. Hace bastantes meses, en la sala contigua, en el edificio de al lado, estuvo Bauman dando una conferencia muy interesante y habló de una realidad universal, que es un poco la falta de poder real de los Estados frente a entidades que superan y desbordan por arriba y la economía digital forma parte de esta especie de fenómeno que desbordan, que se quieren poner barreras, los Estados son incapaces para
regular toda esta especie de movimiento de información que le supera, ¿no? Por otra parte, también decía que la tendencia actual de las sociedades más desarrolladas es a mayor desigualdad. En teoría, este tipo de economías colaborativas, pues en principio pueden tratar de corregir esta especie de tendencia a los más poderosos a que las diferencias sociales sean mayores, ¿no? Que a mí es un tema que me preocupa muchísimo, ¿no? Y además, yo no soy un anti-Internet, me parece que es una herramienta fantástica. En África, además, hay modelos de negocio basados precisamente en colaboración, en uso de nuevas tecnologías que están permitiendo que emprendedores personales cambien las circunstancias vitales de ellos mismos, pero creo que hay una especie de choque aquí entre dos culturas, no sé. Reconozco también mi sensación también de estar perdido ante una masa de información tan grande que al final no sabe cómo digerir y cómo ordenar, ¿no? Por una parte, la necesidad. La sociedad dejada a su propia iniciativa tiene tendencia, y ha habido casos en toda la historia, como la Standard Oil y otras, a abusar si puedes abusar, con lo cual es necesario que el Estado ponga cortapisas para evitar abusos. Pero el mismo Estado se ve incapaz también, por su propia naturaleza, de adaptarse a este mundo cambiante, y la sensación además que los poderosos, o los famosos poderosos, hoy día tienen menos poder para... De hecho, yo recuerdo un comentario que hizo el ministro de Cultura de Felipe González, Jorge Semprún, su descubrimiento cuando llegó al Ministerio de Cultura, que tenía menos poder del que en realidad tiene, ¿no? Entonces, esa especie de debate entre la sociedad civil que quiere vivir, los estados quieren regular, y después la incapacidad de los propios reguladores para manejar una realidad que es prácticamente inaprensible. Supongo que hay un problema de obsolescencia de la propia estructura, es decir, Internet es un entorno universal en el que se mueve todo como se mueve, y seguimos sujetos a algunas legislaciones de países que ya a lo mejor ya no tienen tanto sentido, ¿no? Que posibilitan, o sea, oh Dios mío, que las multinacionales tributan en paraísos fiscales. Sí, pero es que esa regulación está creada para que los países puedan crear ventajas comparativas, y están cumpliendo la ley, en el fondo, ¿no? Jerome, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo que es un tema muy importante. Estoy a favor de un marco legal, yo creo que se necesita. Y la gran duda, la gran preocupación o el gran reto es, en un mundo que cambia tan rápido, ¿cómo se hace? ¿Se define al principio, en la mitad o al final del cambio, ¿no? O sea, por cada cambio llega a un momento de más madurez, y quizás ese es el momento donde se puede estar y tomar una decisión de cuál es el marco legal, regulatorio ideal. Hasta entonces yo creo que se necesita tres cosas. Se necesita diálogo, valentía y visión. Y eso, una combinación de estos tres, muchas veces es complicado de encontrar. Nosotros hemos crecido mucho en los últimos 3 años, y gran parte de mi trabajo es hablar y sentar y encontrar con reguladores soluciones a los problemas que hay, porque hay. Encontrar la mejor forma de tratar con ellos. Durante esos 3 años hemos hecho mucho, y yo creo que cuando se va a un sector hacia la madurez, esto es el momento donde quizás hace falta, pero con valentía, no intentando proteger intereses de ayer, sino con objetivo de mirar hacia adelante qué es lo que va a traer el futuro, hacia dónde vamos. Eso es la parte de entonces más visionario, tomar una decisión de cuál es el marco regulatorio, pero se necesita uno, sí. Parece que estamos viviendo esa citada aceleración que comentabais al principio como cambio dimensional, ¿no? Esa aceleración de la capacidad de establecer dominio sobre los mercados. Es curioso que AT&T no se enfrentó a su primera demanda antimonopolio hasta casi 100 años después de iniciarse la actividad de la compañía, de la Bell Company, ¿no? IBM tardó 50 años en encontrarse una demanda antimonopolio que además superó sin dividirla, sin que la dividiesen, etcétera, a pesar de su dominio brutal que tenía sobre el mercado, ¿no? Microsoft tardó 25 años y Google tardó 10, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Que estamos acelerando tanto estos dominios se asientan cada vez más en cosas que van cada vez más rápidas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos cada vez? ¿A mercados más polarizados, a jugadores cada vez más poderosos, o a modelos de competencia cada vez más cuestionables, más difíciles de gestionar? Es una muy buena pregunta. Además, también lo comentaba por ahí antes Alfonso, sí, el tema de las desigualdades, ¿no? Por eso le he alterado el orden. ¿Cómo se genera esto? A mí me preocupa mucho también, y eso que yo sí que soy nativo digital, o sea, yo he nacido con esto, he vivido esto desde el principio, y me preocupa. Me preocupa por un lado porque el otro día leía precisamente datos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardaba una empresa SaaS, de Software as a Service, en hacer 50 millones, ¿no? Y cómo
habíamos pasado de 10 años igual, misma estructura, ¿no? Crecimiento exponencial o exponencial invertida, ¿no? En ese sentido. Y el otro día, conectando con esto, leía también el crecimiento de la industria de los microsatélites y de la intención de Google y de muchos otros players de montar una Internet global a través de satélites, y en el cual vamos de repente a conectar a todos esos billones de ciudadanos del mundo que no están conectados, ¿no? Dicho eso, habrá un techo. La pregunta es si cuando alcancemos el techo ya no existamos como especie, ¿no? Por cómo hayamos acabado con el pastel. Pero hay un techo, no obstante todavía hay espacio para crecer, con lo cual estas aceleraciones de acceso a más gente más rápido se van a seguir dando, ¿no? Sí, pero tú como emprendedor se supone que aprovechas el espacio que te dejan los grandes, ¿no? Sí, claro, si esos grandes cada vez son más difíciles de... Como emprendedor, para ti es una bendición, porque donde antes tenías 1, ahora tienes 1 millón. Entonces, lógicamente, el crecimiento, la velocidad de alcanzar una salida a bolsa, la velocidad de alcanzar unos beneficios mucho más rápido, es un crecimiento exponencial. Dicho eso, la cara negativa o la cara oscura que tiene esto es la disrupción que generas y a la velocidad a la que la generas. Porque no olvidemos, yo siempre le digo muchas veces a los emprendedores, os olvidáis de que estáis construyendo un producto tecnológico para ser usado por humanos. Y que terminamos a veces perdiendo el norte en este sentido, que al final el usuario final es un humano, y el humano no escala a la misma velocidad que escala la tecnología. Entonces hay que tener cuidado, porque esto lo que genera es un desplazamiento humano, de desigualdad, y ojo, no es que lo esté defendiendo, pero es una realidad. Es decir, la tecnología cambia muchas cosas, pero la capacidad que tiene el ciudadano de adaptarse a una nueva profesión o a un nuevo campo que ha aparecido no es tan rápida. Con lo cual hay un espacio ahí entre medias que cada vez se va haciendo más grande. Y la gran pregunta es, cuando lleguemos a un techo, ¿qué va a pasar? ¿Eso nos va a hacer implosionar? Sí, yo no sé si hay un techo, ¿no? Pero estoy de acuerdo un poco con que aquí hay dos temas clave. Uno, desde el punto de vista de competencia, ¿no? Que apuntabas tú. Ya hablábamos antes, ¿no? Pero yo sigo pensando que hay cierta autorregulación en el sistema, porque igual que la duración o el tiempo que ha tardado estas compañías en enfrentarse a demandas antimonopolio ha ido acortándose, pero también el ciclo de vida de las compañías ha ido acortándose, ¿no? Estaba mirando aquí alguna cifra de que en la década de los 70 del Fortune 1000, ¿no? De las mayores 1000 empresas del mundo, en la década de los 70 350 compañías murieron, ¿no? De esas 1000, 350 murieron. En la década del 2000, 700 y pico, ¿no? Entonces, el ritmo al que estas compañías crecen se ha acelerado, pero el ritmo al que estas compañías se hunden también se ha acelerado. Y eso creo que es una autorregulación sana del sistema para proteger que estos monopolios no se perpetúen, ¿no? Y luego está el tema del empleo, ¿no? Que yo creo que en efectos agregados el efecto debe ser positivo, ¿no? Porque independientemente de que se destruyan y se creen empleos en conjunto, la innovación, el desarrollo de nuevos servicios que los consumidores desean consumir debería contribuir al crecimiento y al empleo de forma agregada, y yo creo que eso es bastante obvio. El problema es, como apuntaba Alex, que esto lo que sí que implica es un cambio drástico en las capacidades a nivel laboral, ¿no? Efectivamente, pues hoy en día probablemente la demanda para personas que trabajen en una rotativa de un periódico pues ha caído exponencialmente, ¿no? Porque las rotativas pues cada vez tienen más volumen de trabajo, y en cambio la demanda de data scientists pues está insatisfecha, ¿no? Porque no hay suficientes personas formadas con ese perfil, ¿no? Y eso es lo que genera las tensiones sociales y humanas que apuntaba Alex, de que tenemos que ver cómo abordar, ¿no? Porque es un tema bastante complejo. De hecho, si me permites un comentario, y el gran problema de eso es que cada empresa digital o cada industria digital es más eficiente, con lo cual sí se genera empleo, pero se genera mucho menos por la eficiencia del sistema que los que había antes. Y como esto cada vez más... Eso es lo que yo no estoy de acuerdo en términos agregados. Porque a nivel micro de este sistema sí, pero eso va a contribuir a que aparezcan nuevos servicios, porque el propio ecosistema contribuye a que surjan nuevos servicios, nuevos productos, y que al final se acabe generando empleo, aunque sea de forma indirecta, no directa en ese mismo servicio, ¿no? Entonces, yo creo que en términos agregados la innovación lo ha demostrado a lo largo de la historia, que contribuye al crecimiento y el crecimiento contribuye al empleo, ¿no? Pero sí que en determinadas funciones y sobre todo en perfiles laborales muy especializados, pues que se están agotando a una velocidad muy rápida, ¿no? Y la necesidad de reinventarte laboralmente puede ser muy acuciante y muy complicada, ¿no? Para una persona que lleva 30 años
con un expertise específico en un terreno que de repente vea que en 10 años ese expertise no tiene valor en el mercado laboral, es un tema complicado, ¿no? Ese paradigma que parecía que las nuevas tecnologías iban a generar nuevos oficios, nuevos trabajos y demás. Yo recuerdo una portada del Economist hace unos cuantos meses en que precisamente, además era gráfico porque había una imagen de muy ordenadores y puestos de trabajo desapareciendo en el hiperespacio, ¿no? O sea que ese paradigma no se ha cumplido. Al final creo que la nueva economía está facilitando, robotizando y automatizando una cantidad de actividades que antes hacían humanos, y entonces la relación entre avance tecnológico y trabajo real y concreto para seres humanos, esa ecuación creo que no funciona exactamente. Y por otra parte hay un tema, bajando un poco a la propia realidad, al suelo, es la calidad de los nuevos trabajos, ¿no? Hay un problema fundamental. Yo cuando estuve en Estados Unidos de corresponsal me llamó la atención una información del New York Times que hablaba de trabajadores en Silicon Valley que eran trabajadores, tenían trabajo, pero el salario que ganaban no les permitía alquilar una habitación y dormían en un autobús que circulaba toda la noche por San José. Me parece tan inverosímil que fui a ver si era verdad eso, ¿no? Y es cierto, ¿no? Y en España hay nuevas realidades que hay gente que tiene trabajo, pero el dinero que ganan no les permite tener una vida digna, ¿no? Creo que es una realidad que está ahí, que además esta sociedad tecnológica en la que estamos, que es fascinante, tiene esta especie, como decías tú, del lado oscuro, que hay que tener en cuenta, ¿no? En qué medida estamos propiciando pues más trabajo para todos, un mejor nivel de vida, mejor acceso a todo tipo de servicios, pero una calidad a una gran capa de la población que no está teniendo acceso a una posibilidad de trabajar dignamente. Estamos justo en ese momento de la revolución, o sea, es comparable con el momento de la revolución industrial en el que veíamos que un telar sustituía a 20 obreros que antes estaban cosiendo, etcétera, y todavía no vemos lo que viene después. ¿O realmente es desintermediación, robotización y ganancia de eficiencia están llevándonos a una especie de sociedad post-trabajo que aún no está definida? José Luis hablaba un poco del regalo de Internet. Yo creo que la revolución que estamos viviendo es de unas dimensiones tan grandes que somos incapaces de penetrarla, de entenderla su dimensión. Estamos en medio de esta especie, cuando uno está en medio de un huracán, el lugar más tranquilo es precisamente donde estás en el corazón del propio huracán, ¿no? No te permite ver las dimensiones que suponen. Yo creo que es fascinante desde el punto de vista periodístico porque es una realidad más cambiante, además una velocidad vertiginosa, pero no tenemos herramientas para entender hacia dónde vamos. Es fascinante, pero creo que las dimensiones creo que son más grandes incluso que con la llegada a la imprenta. Quizás volviendo un poco a empresa grande y los recursos que ellos tienen, también hay un lado positivo, porque cada empresa grande que todavía sigue existiendo como IBM, etcétera, lo que sí que han podido hacer es un paso grande hacia adelante, o sea, un cambio radical en la forma de consumir, de interactuar, lo que sea. Y ahora empresas como Google no sé, hay miles de ejemplos, pero Google Maps, por ejemplo, llevan trabajando desde hace 15 años en Google Maps y cambia toda una industria, toda una forma de cómo nos comunicamos, cómo vemos, y eso genera otra vez miles de emprendedores, como decía Alex. Se generan nuevos entornos. Yo creo que esto es un lado positivo de un mercado mucho más fragmentado. Seguramente no hay los recursos para hacer esta inversión a muy largo plazo, que algunos de los nuevos modelos pues sí que requieren. Yo, respecto a tu pregunta, si vamos hacia un entorno más polarizado, o si, por supuesto... Hemos fusionado dos a lo largo de la discusión. Sí, pues hablando un poco hemos fusionado dos preguntas, como veis. A ver, hay grandes dominadores, esto es obvio, en este entorno digital, además transversalmente, es decir, ya no solo están operando en un aspecto, en un ámbito económico, sino que son transversales, pero creo que cada vez hay más de estos dominadores. O sea, pocos, pero cada vez hay más. Había un Google, hay un Facebook, hay un contrabalance, sobre todo regional, es decir, lo que está pasando en China, por ejemplo, es aún, diría, más paradigmático. Una empresa como Xiaomi, ¿no?, que apenas tiene 5 años de vida, ahora a esta velocidad. Cada vez hay más, ¿no? Esto es una realidad. Que estas cada vez son más poderosas y son más transversales. Es decir, no hablamos de un banco. Yo siempre recuerdo, precisamente en ABC, que yo estuve en ABC también, decían que los bancos son más que empresas, ¿vale? Son instituciones que tienen implicaciones o que su impacto tiene implicación en muchos sectores, en muchos ámbitos. Pues aquí estamos llevando a este punto también. Pero cada vez hay más de estas. Ahora bien, cada vez son más grandes. Esta es la realidad. Cada vez tienen mayor poder. Que abusen de ese poder o no es otra historia, pero que efectivamente a nivel de competencia
vamos hacia una problemática distinta también, y yo sinceramente no sé exactamente a dónde vamos a ir con este tema, o sea, no sé. De todas maneras, perdona que me salte... No, me parece perfecto porque estábamos hablando de bancos. No, no es que me haya sentido aludido porque no voy a hablar sobre eso, ¿no? Pero yo creo que estamos poniendo mucho foco en estos grandes monopolios que están surgiendo como Google, como Facebook, que tienen esas economías de red brutales, y eso es una realidad y hay que tratarla, ¿no? Pero luego hay otra realidad, yo creo, tan importante o más que esa, que es toda la mayor competencia que están generando los nuevos entrantes, que son todas estas startups, nuevas compañías que han surgido gracias a la revolución digital, ¿no? Y pensando en banca, por ejemplo, es muy claro, ¿no? La banca, toda la cadena de valor de la banca está bajo ataque ahora mismo, ¿no? Cada uno de los negocios de servicio financiero, desde el negocio de crédito, de medios de pago, de wealth management, tienes docenas de pequeñas startups que están atacando con una propuesta de valor distinta, muy enfocada en generar una experiencia de cliente diferente, apalancándose en la tecnología para reducir costes, etcétera. Y eso es bueno para el sistema, que genera competencia, y sobre todo es bueno para el cliente, ¿no? Que amplía la oferta y genera una dinámica positiva, ¿no? Entonces, yo creo que en gran medida la revolución digital está avanzando en esa dirección, ¿no? A generar mayor competencia en infinidad de ámbitos de la sociedad y de la economía y de los mercados en los que nos movemos, ¿no? Sí, luego es verdad que hay algunos casos paradigmáticos, ¿no? Como Google, como Facebook, como Apple, que los ves y son mastodontes que han sido capaces de ocupar un espacio y han generado unas barreras de entradas enormes, ¿no? Sí, pero Facebook es el MySpace de hace unos años que todo el mundo hablaba de la generación MySpace y de repente hizo así, ¡pum!, colapsó. Sí, correcto. O sea, estamos en un entorno en el que sigue siendo posible esto, ¿no? Claro, es el tema de la aceleración del ciclo, ¿no? Que es fácil crecer, pero también es fácil que te disrumpa, ¿no? O sea, disrumpir al disruptor. Claro. Está a la orden del día, ¿no? Y al hilo de estos diría, muchos de estos negocios han sido la economía de los datos, la economía de la información, ¿no? Y de repente parece que estamos viviendo un momento de cuestionamiento de esa economía de la información o de esa economía de los datos, en el cual pues lo que se viene a decir es que, mira, sí, puedes tener muchos datos de mí, pero defiendo mi privacidad, defiendo el tratamiento que estás haciendo de ellos. De repente surgen fenómenos como Snapchat o como tal, que muchos ven como, ¿no? Entonces es curioso cómo puede haber un límite o un agotamiento del modelo en función de este tipo de cambios de la sociedad. Bueno, yo creo que has hecho el gesto perfecto, o sea, el momento pendular que vive esto. Yo tengo la suerte de haber venido del mundo de la seguridad informática. Yo he vivido lo que ha sido el crecimiento del underground, del mundo del hacking y de la paranoia por la privacidad y los datos, ¿no? Y yo recuerdo hace muchos años, vamos, era impensable que tú tuvieras una página de Facebook, subieras tus cosas ahí, tus fotos y tal, bueno, la gente se tiraría las manos a la cabeza. Ahora hemos pasado el movimiento pendular de no, nada de nada, a todo, absolutamente todo, ¿no? Y mi hijo caga blandito y lo ponemos en las redes sociales, ¿no? Y entonces, digamos, yo creo que al final como todo en su justa medida. Lo que sí es verdad es que tanto del lado del usuario como del lado de los gobiernos y de la regulación, hay dos péndulos y que muchas veces van contrapeados, ¿vale? Es decir, ahora mismo, lo estábamos hablando antes de sentarnos, con todo el tema del terrorismo, de repente todo el tema de la privacidad se está viendo atacada en toda Europa. Entonces, yo creo que hay una justa medida en donde la gente está dispuesta y es consciente, quiero pensar que es consciente que aquellos datos que ellos están poniendo conectados a Internet son de dominio público, ¿no? Esta discusión la he tenido mucho con la gente, dice, ¿mis datos que están en mi teléfono son míos o son públicos? Y yo siempre digo a mi mujer, digo, mira, todo lo que pongas en tu teléfono es público o es potencialmente público, ¿vale? Entonces, si no quieres que sea público, no lo pongas en el teléfono. Entonces yo quiero pensar que cada vez la gente está entendiendo esto más, ¿no? Entonces está llegando a una barrera donde dicen, bueno, pues esto lo pongo, esto no lo pongo. Yo creo que es un tema de educación y de las implicaciones que tienen todas estas tecnologías y la dispersión de la información, ¿no? Quiero pensar. Dicho eso, también la gente ve que parte de esa ecuación es que los proveedores o la gente que maneja esa información por nosotros, o sea, estas empresas de datos que hablamos antes, un Google, un Facebook, un Twitter, estén, como decía Jerome antes, tienen una gran responsabilidad de cara al usuario. Es
Es decir, esto como decía la frase, a más poder, mayor responsabilidad. A mayor cantidad de datos que tú manejas, mayor es tu responsabilidad de proteger esa privacidad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí estamos viendo una lucha de titanes entre estados y el otro gran titán, ¿no?, que hablábamos antes, que son las grandes corporaciones, ¿no?, que manejan estos datos. Y es una línea muy fina. Yo creo que un ejemplo para mí dramático y que me sorprende que la gente no se ha llevado las manos a la cabeza es el caso de Uber en España, ¿vale? El caso de que a Uber, y ojo que siempre digo lo mismo, no los estoy defendiendo, pero el caso de que se haya cerrado una web en lugar de un servicio móvil por orden de un juez por medidas preventivas, ni siquiera ha salido el juicio, atenta directamente contra la libertad de expresión y el flujo de información en el mundo digital. Y es peligroso, es muy peligroso este juego que estamos haciendo. Porque a mí la gente me cuestionaba y me decía, pero es que Uber es ilegal. Y digo, sí, yo soy el primero que he escrito y he publicado que Uber es ilegal en este país. Pero eso no es justificación para que tú cierres los canales de comunicación para que estas personas se defiendan. ¿Vale? Entonces, hay ahí esa lucha continua y yo creo que, como bien decías, es un péndulo y se va moviendo. Hay un atentado y de repente vamos a interceptar todo lo que podamos. De repente se nos pasa la euforia y tal, y de repente, oh Dios mío, la privacidad del usuario, ¿no? Al final yo creo que es un tema de educación.